para mí siempre es muy grato hacer este tipo de charlas, pero les voy a hablar muy desde la experiencia personal y con toda tranquilidad. Por favor, vayan preguntando en la medida que se les ocurra cualquier pregunta o tengan cualquier inquietud, porque voy a tratar de contarles esta historia, como les digo, un poco desde lo que yo he vivido. Yo no estudié ni publicidad, ni mercadeo, ni comunicación social, ni ciencia política, aunque me hubiera gustado. Yo soy economista, trabajé 20 años en sector financiero y a raíz de mi experiencia en sector financiero empecé a tener contacto con el mundo de las consultoras o agencias de comunicaciones, y eso es una diferencia que yo creo que es importante ahorita hacer, y por eso habíamos denominado así la charla. Porque por procesos de temas financieros. Entonces, cuando SAP Miller compró Bavaria, yo fui parte del equipo que estructuró la operación y fui vocero todo un año, saliendo en la W y apareciendo en el día a día, hablando en la W para que los accionistas de Bavaria, que eran muchos y que habían muchas acciones regadas, digamos, en el mercado sin que hubieran y sido identificados esos accionistas, pues oyeran la operación, se enteraran de la transacción y vendieran sus acciones en ese momento. Como dato curioso, les puedo decir que Bavaria, además de ser de SAP Miller, puede tener todavía cerca de unos 4.000 accionistas minoritarios con una o dos acciones que no han aparecido desde el año 2005 cuando se hizo esta transacción. Entonces ahí empecé a tener contacto con los medios de comunicación, empecé a conocer mucho a los periodistas, especialmente económicos. Después hubo otros procesos en los que participé y siempre me gustó el tema de las comunicaciones. Fui cliente de Datis en varios de esos procesos. Me gustaba como lo que hacían, pero pasaba bien también en el mundo de bolsa. Y cuando a principios del 2012 decidí pensar que quería hacer algo para cambiar, pues este era el camino, pero era muy difícil desde mi punto de vista salir a fundar una compañía. Yo estaba muy acostumbrado a ser un muy buen empleado, pero nunca había sido empresario. Y en algún momento me encontré con el que es el socio fundador de Datis y mi socio actual, y que ya les digo, me había atendido como cliente, me hizo una propuesta, nos sentamos a hablar y terminé de socio de esta compañía para explotar principalmente algo que había hecho como toda mi vida, que era vender y hacer relaciones públicas. Y empecé a entender lo que era este mundo. Algo que me llama la atención, sabiendo que le estoy hablando a tanta gente de mercado y publicidad, es que llegué a Datis y me llamaron varios elementos la atención. Uno, me dijeron, mire, la publicidad y las comunicaciones son dos cosas diferentes. No se hablan entre sí. Son dos mundos aparte. La publicidad es pagar para que hablen bien de uno, y la comunicación es generar el conocimiento para que la gente hable bien de uno sin pagar. Entonces yo, pues que no sabía nada, digamos, dije, ok, eso tiene sentido. Lo segundo que me llamó la atención fue lo que yo siempre he denominado el ego del consultor. Las empresas de servicios, no solo de comunicaciones, sino en general, muchas de las empresas de servicios tienen algo que es que la consultoría es como lo que sienten que les da estatus. Y cuando sienten que les da estatus, entonces se llega a un punto en el que se siente que es que uno es el que le dice al cliente qué es lo que tiene que hacer el cliente, y el cliente debe hacer caso porque uno es el consultor y uno sabe. Y el consultor para eso prepara presentaciones de 700 slides que le muestra al cliente que en el slide 15 ya el cliente está perdido de los 14 que ha visto, le faltan 685, o sea, se va a perder durante las 2 horas y media de presentación, y lo que le van a quedar son los 3 últimos, que son las conclusiones. Pero era, como les digo, el ego del consultor, y era algo que pues a mí me llamaba mucho la atención, porque pues en el mundo en el que yo venía, que era un mundo supremamente práctico, pues no existía como ese ego, sino simplemente un proceso de construcción muchas veces con el cliente. Pero bueno, eso era, cuando yo llegué, el mundo digital estaba como arrancando. Eso era algo que tampoco entendía muy bien en Datis, y era por qué ese mundo digital estaba como tan separado de lo que era el mundo corporativo, y ni hablar del mundo de la publicidad en una consultora como Datis. O sea, el mundo de la publicidad, como les digo, nosotros éramos cosas diferentes. Lo otro que me llamaba la atención era, en ese mismo ego del consultor, era el punto donde las cosas se hacían en el tiempo del consultor y no en el tiempo necesariamente del cliente. Y eso no pasaba en Datis, pasaba en general en todas. Ya como les digo, yo había sido cliente de varias de las agencias y pasaba como mucho en todas.
Entonces, pues bueno, nuevamente tenía que aprender, me empecé a meter en el tema. Yo no creo que haya ingeniería de la NASA en lo que nosotros desarrollamos y en lo que nosotros hacemos. Creo que básicamente hay una cantidad de criterio y un conocimiento muy profundo que tiene que haber alrededor de los medios y de la generación del contenido. Y en eso, pues, los publicistas saben también muy bien alrededor de eso, pero la generación del contenido no es algo que sea exclusivo ni de los comunicadores, ni de los publicistas, y tanto así que, que la segunda, que mi segunda persona. Andrés, arriba puedes darle la opción silenciar a todos y quedar con solo tu micrófono. Donde le doy la opción silenciar a todos. Estoy viendo. Yo creo que ya la persona silenció. Activé mi audio ahí, gracias. Entonces, me perdí un poco lo que estaba contando. Entonces yo venía de un mundo supremamente práctico, un mundo sobre donde como que las cosas pasaban una tras otra. Pero bueno, les decía, la segunda persona a cargo de Datis, la vicepresidente de Datis, es abogada también. Y hoy en día en Datis hay politólogos, hay una persona que estudió, me olvidó el nombre, otra ciencia social, es decir, la generación de contenido no es exclusivo de quienes están, digamos, educándose para eso, sino es parte de una formación también alrededor de cualquier carrera en la cual uno se sienta que tiene que generar un valor alrededor de las palabras para los clientes. Entonces, bueno, entré, aprendí, me metí muchas crisis. Las crisis realmente es tal vez lo que más ayudan a entender un poco lo que es la verdadera importancia del tema de las comunicaciones, cómo los clientes no se preparan a tiempo cuando tienen una crisis, empiezan a preocuparse de que no se han preparado y no saben cómo afrontarla y corren y además pagan lo más caro que paga cualquier cliente es una crisis porque es algo pues a la carrera todo. Allí entendía mucho que básicamente había que prepararse, hice unos símiles como una autopista. Yo, por ejemplo, decía que la reputación era una autopista de 6 carriles, que hay muchas empresas que basan su reputación en el producto o en el servicio y eso es como pavimentar un solo carril de la autopista. Y que cuando hay un hueco, pues el carro no tiene para dónde coger y se va en el hueco. Y la crisis es mucho más fuerte. Cuando yo he pavimentado los 6 carriles, que son las 6 variables de reputación que nosotros consideramos, donde está el tema de innovación, donde está el tema de producto, donde está el tema de servicio, donde está el tema de buen empleador, donde está el tema de solidez financiera y todo el tema de RSE o de responsabilidad social empresarial. Cuando yo tengo un problema en alguna de mis aristas, en especialmente mi producto o mi servicio, yo he apalancado el conocimiento que tienen mis audiencias en los otros frentes. En los otros frentes, entonces ya el carro seguramente coge el hueco, pero no se queda en el hueco. No se queda en el hueco, sino que tiene estabilidad dada por los otros carriles de la autopista que le permiten seguir para adelante. Todo eso, digamos, se fue aprendiendo en la experiencia, pero nuevamente me seguía rayando mucho el tema de la publicidad y el tema de la consultoría. Y lo primero lo maté, hice la maestría en comunicación corporativa, pues era algo como que me parecía interesante entender un poco a qué se refería el tema. Y en una de las clases alguien me habló de las 5P. Y fue como si me rompieran el mito de todo lo que me habían dicho en Datis desde el día que había llegado. Porque una de las P era la publicidad, la otra era la promoción y la otra era las relaciones públicas. Y entonces yo le preguntaba al profesor en ese momento y le decía, pero venga, a mí me han dicho esto toda la vida diferente y me decía, no, 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 eso no es cierto, o sea, todos convivimos. Y la verdad es que si todos convivimos es porque logramos entre todos, en el conjunto de las diferentes disciplinas, sacar adelante una estrategia para un cliente. Y en ese momento coincide con que nosotros acabábamos de volvernos la agencia corporativa de Bavaria y ahí a Bavaria la acababa de comprar a InBev. Y la preparación y la calidad de las personas que trabajan en Bavaria es realmente impresionante. Y a los 3 o 6 meses de estar trabajando para Bavaria desde el lado corporativo, desde este lado de reputación que les estaba contando, aparece Bavaria y nos dice, oiga, yo tengo una campaña de responsabilidad social alrededor de unos temas de unas tenderas, del empoderamiento femenino, del empoderamiento laboral de las personas y de los tenderos, y quiero hacer una estrategia, pero quiero que usted piense en esto
como desde el lado no solo del free press y de la generación de contenido, sino que piensen esto como desde el lado de los influenciadores y quién nos puede dar divulgación a esto y quién nos puede ayudar a amplificar como este tema. Y para nosotros fue toda una sorpresa, porque lo siguiente que pasó fue que nos sentaron con la agencia de publicidad de Bavaria y empezamos a crear una campaña juntos. Y empezamos a entender que nosotros podíamos efectivamente jugar como eso que me habían enseñado en la maestría, a trabajar y a pensar y a ser igual de creativos que una agencia de publicidad, no tanto a competir por las ideas, sino a construirlas en conjunto. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros somos, además de la agencia corporativa de Bavaria, seguimos siendo, nosotros somos la agencia de PR Marketing de Bavaria de 16 marcas, de las marcas alcohólicas locales, de las marcas alcohólicas globales y de las marcas no alcohólicas. Y hacemos también las campañas de responsabilidad social. Bavaria es una compañía que piensa que todo se puede amplificar a través de los canales digitales y ahí empezamos entonces a cambiar. Y eso no es algo, quiero aclarar que esto no es algo que pase en todas las compañías de comunicación. En todas las compañías de comunicación, nosotros hoy en día en Datis tenemos un director creativo, tenemos una directora de investigación y método y tenemos un director de influencia en marketing. Es decir, nosotros hemos aprendido que podemos estar dentro del negocio de la creatividad, que las estrategias de comunicación deben ser también parte de un proceso creativo. Y eso tiene toda una metodología atrás que hemos desarrollado en la compañía para poder llegar a eso. Y hemos participado en los PR Stunts. No sé si alguno de ustedes se acuerda de uno del árbol de billetes de BBC. No sé si alguien levanta de pronto la mano si se acuerda, o de una valla que era en la 100 con autopista de Laura, Cásate conmigo, que era también una campaña de Reds. Esas fueron ideas creadas en Datis. La de los árboles de billetes fue una idea bastante buena porque pusimos árboles con billetes de verdad en Cali, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá y en Medellín. Y la gente al principio pues no entendía por qué se ponían unos árboles de billete y querían cogerlos o no cogerlos. En Bogotá se demoraron como 15 minutos cogiendo los billetes, en Cali una media hora y en Medellín 45 minutos, porque en algún momento pensaron que era un montaje artístico. Y básicamente, una vez que esto genera toda una conversación en redes sociales, ahí es donde está el PR Stone, empieza a atraer a los medios de comunicación tradicionales, y sobre esa atracción de los medios de comunicación tradicionales que empiezan a preguntar de qué viene esto, aparece la marca que era BBC y dice, esto es un experimento social donde nosotros tenemos un concurso que le vamos a entregar 3 franquicias en un concurso a unas personas, pero esto no se las vamos a regalar, es decir, la plata no crece en los árboles, que era el mensaje detrás de todo. Lo que hay que hacer es que la plata, una vez que se consigue, se tiene que trabajar para mantener, y las franquicias hay que ganárselas, pero hay que trabajarlas, hay que mantenerlas y hay que sacarlas adelante. Y logramos algo que hoy tenemos como lema en nosotros, que es que en los medios de comunicación se construye credibilidad y en las redes sociales se construye popularidad. Y eso, como les digo, empieza a mezclarse y empieza a ser parte hoy del know-how de Datis y de lo que yo creo que nos hace diferentes frente a muchas de las agencias de comunicación. Y es, pensamos de una forma creativa, tenemos una línea creativa, tenemos un proceso creativo para llegar a nuestras estrategias y tratamos de generar los contenidos de una forma diferente a como era, digamos, el esquema tradicional. Ahora bien, todo ese proceso nos lleva también a pensar de una forma mucho más efectiva y mucho más dinámica que lo que se pensaba desde la comunicación pura y dura. Y es, pues, las personas de publicidad y mercadeo, yo creo que se dan todo el tiempo cuenta, y cuando vemos trabajar a nuestros aliados de las agencias de publicidad, vemos cómo ellos, esto es un entregable tras otro, y esta gente es supremamente dinámico, y la parte de nosotros a veces era como tan larga, como tan extensa, tan dilatada, y ahí es donde también empieza otro discurso de Datis, y es que nosotros somos una consultora con espíritu de agencia. ¿Consultora por qué? Porque pensamos estratégicamente, porque hemos estado en las grandes crisis de este país, porque estuvimos en la crisis de los pilotos de Avianca, porque hemos estado en la crisis de Hidroituango, porque estuvimos en la vía al llano, porque hemos estado acompañando a Val desde hace 4 años, porque estuvimos en la crisis de Reficar en algún momento. Hoy no es un buen día para hablar de Reficar porque hoy salieron las sanciones a los funcionarios, pero acompañamos durante mucho tiempo la crisis de Reficar, porque hemos porque antes de que yo llegara inclusive acompañaron en Datis a los Nule y casi
los Nule casi quiebran a Datis porque nunca pagaron las facturas. Hemos estado en las grandes crisis de este país, entonces somos realmente una consultora. En las crisis uno piensa muy estratégicamente, pero en las cuentas normales también se piensa estratégicamente y ahí también se hace consultoría. Y cuando se diseña una estrategia, no solo tiene que ser creativa, como se los estaba diciendo, tiene que ser una estrategia bien pensada, tiene que ser una estrategia que analice todos los públicos de interés, que analice los diferentes mensajes, que analice las diferentes aristas que quiere tocar el cliente para que esto genere valor al cliente, para que el cliente realmente reciba al final del día algo que le aporte valor a su negocio. Pero ¿en qué somos agencia? En que somos dinámicos, en que damos resultados, en que estamos pensando en el PIG del cliente, en que cuando el cliente gira el cheque al final del mes para pagarnos nuestro fee, dice estoy pagando algo porque recibí a cambio un servicio que me contribuyó a mi negocio. Entonces ahí somos también consultores, entendiendo el negocio del cliente, pero generando acciones que no sean a ejecutarse a 20 años. La reputación igual no se construye en un mes. Las campañas, las estrategias de comunicación no son de un mes, son de estrategias de creación de reputación, son estrategias de muy largo plazo, pero tienen que tener etapas en las cuales uno sea muy efectivo y cumpla realmente con la función de darle resultados, de que empiece a haber un cambio en el valor, un cambio en la percepción, un cambio en general en el status quo de la compañía frente a sus públicos de interés, para que eso le represente al final del día un crecimiento, no solo en ingresos, sino un crecimiento también en su conexión con los clientes. Y eso es lo que somos como consultoras y agencias, como consultores con espíritu de agencia. Eso es tal vez, yo creo que una de las grandes cosas que nos diferencia, porque yo siento que todavía hay en el mercado mucha gente que es consultora, que se quedó en ese ego del consultor y que se quedó en tratar de que las cosas pasen como piensan y no necesariamente como lo exige hoy el mercado y la realidad. Y nosotros vivimos retándonos permanentemente, retándonos, y no solo trabajamos para Bavaria en el PR Marketing, trabajamos para Mastercard, trabajamos para Alpina, trabajamos para Philip Morris, o sea, trabajamos para muchas compañías donde combinamos esa parte corporativa y de consultoría con esa parte de agencia y de creatividad para tener efectividad al final del día. Uno de los temas, no sé si hasta aquí haya preguntas, sí, hay alguien que creo que tiene la mano levantada. No sé el nombre, déjeme que estoy buscando acá. ¿Quién será? Ah, no, ya la bajó. Se asustó la persona que tenía la mano levantada. Bueno, no sé si hasta aquí tengan preguntas y inquietudes. ¿Está todo claro? Bueno. Yo tengo una. A ver, Julián. Andrés, ¿te tocó la crisis de Ponimalta, la supuesta persona que cayó a los tanques? No, ya no éramos todavía la agencia de ellos, pero nos han tocado muchas así, o sea, yo no quiero meterme ni en temas, pues obviamente políticos ni económicos, porque creo que son de las discusiones más sin sentido, pero por ejemplo nosotros tenemos aval, y entonces, por ejemplo, lo de la persona que cayó al tanque no fue cierto, esto lo sabemos después de trabajar con ellos, pero muestra el poder de viralización que tienen las redes sociales, y por ejemplo nosotros tenemos aval, y yo no sé cómo es posible, pero el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, nuevamente, independiente del juicio de valor que uno pueda tener o no sobre él, es culpable de todo lo que pasa en este país. Entonces, si hay reforma tributaria es para Sarmiento Angulo. Si Sarmiento Angulo donó 80.000 millones en la pandemia, debió haber donado 160.000. Si Sarmiento Angulo, si hay un problema en el sistema bancario, es de Sarmiento Angulo, no es de Bancolombia, no es de la vivienda, no es de los otros bancos, es siempre el responsable es el señor, y hay muchas cadenas y mucha información falsa alrededor del tema. Una vez sacaron una información en la cual el señor, según él, recomendaba invertir en Bitcoin, totalmente falso. O sea, hay una cantidad de información, una cantidad de crisis que hoy se genera a raíz de los fake news y de las redes sociales, pero también uno aprende como a medir, como a saber y hacer como un control de daño rápido para saber hasta dónde vale la pena reaccionar o no vale la pena reaccionar. Y eso lo da un poquito, y eso es la labor ahí donde empezamos a hacer ese consultor, es como mirar el bosque desde afuera y poderle decir al cliente, hombre, esto no es tan grave como usted lo está sintiendo. Si aquí en este país Julio Sánchez Cristo, la W, hablan de alguien, la gente queda pegada al techo enseguida, si hablan mal, obviamente.
y enseguida les parece que su negocio se va a quebrar y enseguida se les parece que tienen todos los problemas del mundo. Y resulta que eso no es así, resulta que primero no es la cadena más oída de todos, segundo es una cadena de cierto grupo social del país, más no es una cadena masiva. Entonces muchas veces llegan como, oiga, es que Julio Sánchez habló de nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Lo replicó algún medio? ¿Está en alguna otra parte? ¿Se está viralizando la noticia? Hay otros medios preguntando, no está pasando nada de eso, señor, usted no tiene una crisis. Realmente es la capacidad de poder mirar el bosque desde afuera y poder dar un consejo con cabeza fría a los clientes. Y esto es muy fácil de decir a veces y muy difícil de aplicar, y por eso no critico a los clientes, sino más bien llamo a la cordura en muchas cosas. Y les voy a contar un caso particular. En algún momento, hace como unos 5 años, PepsiCo, que es cliente nuestro, hizo un evento en el Hotel Marriott de la 73 con novena, donde vino la presidenta mundial de PepsiCo, Indra Nooyi, y hicimos un foro de mujeres. El tema del empoderamiento femenino, yo soy un gran fan del tema. Indra Nooyi es una líder, hoy no está en PepsiCo, pero es una líder sobre el tema. Y hubo un foro de mujeres, con una líder también mundial de una institución muy reconocida. Perfecto, el foro se acabó, todo el mundo afuera, en la calle, yo ya saliendo, me encuentro con unas amigas y me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, no, nosotros fuimos los que organizamos esto para PepsiCo y ustedes, no, estamos esperando el carro, ah, bueno. Y empiezo a hablar con ellas y una señora que estaba al lado me dice, oiga, usted no se presenta, ¿qué es esa falta de educación? Entonces dije, señora, tiene toda la razón, mi nombre es Andrés Ortiz, discúlpeme. Seguí hablando con las personas y me dice, y no entrega ni una tarjeta ni nada porque ya me di cuenta que es de gratis. Y yo, de nuevo, mil disculpas, aquí tiene la tarjeta, sigamos. Seguí hablando y me preguntan qué estás haciendo aquí afuera y yo digo, estoy esperando a mis niñas. Mis niñas para mí es un apelativo cariñoso, pero pues ya no se puede utilizar mucho y en ese momento se me voltea la señora y me dice, sus niñas, no sea irrespetuoso, ellas son unas profesionales que se han ganado el sitio donde están y todo. Y le dije, señora, tranquila, nos conocemos hace 5 minutos y usted me ha pegado 3 viajados. Ya, dejemos así, Frasca. Yo ya me voy, hasta luego. Mi oficina queda en la 79, o sea, 6 cuadras desde el hotel. Y cuando llegué, la señora había llamado por el conmutador a preguntar a dónde podía poner una queja de un socio de Datis. Y es una feminista muy reconocida y puso en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, mi encuentro desafortunado con un patán machista socio de Datis que desconoce la profesionalidad de sus colaboradoras llamándolas niñas. Mi primera reacción, y nuevamente les digo, cuando se lo todo el tiempo a los clientes, mi primera reacción fue coger el teléfono y llamarla o escribirle y decirle, loca, tal por cual, usted qué es lo que le está pasando. A los 15 minutos la reacción fue llamarle y decirle como, oiga, no tiene sentido lo que está haciendo, yo no estoy demeritando a mis colaboradoras por decirle niñas, es un apelativo cariñoso, entiendo si a usted le molesta, déjelo así. Y la tercera, a los otros 15 minutos fue, sabe que no hagamos nada, dejemos esto así, no vale la pena. Conclusión, la señora tuvo un retweet y un like en Facebook. Si yo le hubiera respondido, lo hubiera llamado o me hubiera enfrascado en la discusión, quién sabe dónde hubiera terminado esto. Entonces, eso que a veces le decimos tanto a los clientes, no es tan fácil aplicarlo en el día a día cuando uno es el involucrado, pero sí, nuevamente, pues yo tenía ahí a mi lado también, obviamente, a mi equipo que me decía, tranquilo, no vale la pena meterse en esta discusión. Entonces, las redes sociales son muy buenas para generar un reconocimiento para las compañías, pero también son muy malas cuando uno no tiene la cabeza fría o un buen asesor para reaccionar ante ellas. Y no siempre hay que reaccionar. Hay veces que más es menos y que uno tiene que ser bastante precavido en el tema. Esto ya contándoles un poquito de experiencias, les voy a seguir como un temario también que nos había dado Julián un poquito sobre las cosas que podrían ser interesantes en la charla. Nuevamente los invito a preguntar o a cuestionarme cualquiera de las cosas que he dicho, porque pues obviamente no tengo ni mucho menos la posición absoluta sobre el tema. Decían, ¿cómo funciona en el día a día una agencia de PR? Yo creo que hay muchas cosas de cómo funciona una agencia, pero voy a darles como el modelo de Datis. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos los socios y una vicepresidenta, tenemos los gerentes de estrategias, los directores de proyecto y los analistas de comunicación.
De 80 empleados que somos actualmente, que para que quede claro, 64 son mujeres en Datis. Como les decía, soy un gran fanático del perfeccionismo y del detalle con el que trabajan mucho las mujeres, y eso pues es además un género muy reconocido, digamos, en este sector. Los socios tenemos como la labor de estar haciendo un poco como esas relaciones públicas. Mi socio fue asesor de comunicaciones del presidente Gaviria y acompañó al presidente Pastrana en las dos campañas. Y como les decía, yo tuve 20 años de relaciones con clientes a través del sector financiero. Entonces nosotros estamos básicamente como en esa gestión. Ha sido más difícil en este último año de pandemia, pero básicamente lo que uno está es como hablando con mucha gente y viendo cómo es el panorama en general de todo lo que está pasando en el país. Tenemos hoy cerca de 70 clientes, donde hay clientes de todos los colores. Les he hablado de Aval, tenemos Banco Occidente, Banco Popular, Tuya, que es la tarjeta de crédito de Grupo Éxito, tenemos Grupo Sura, Protección, Grupo Argos, Odinsa, tenemos Mastercard, tenemos PepsiCo, tenemos OLX, tenemos Buda, que es una plataforma transaccional de criptoactivos, tenemos Colsanitas y tenemos Grupo Sura, tenemos farmacéuticas, tenemos empresas mineras, tenemos empresas de petróleo, tenemos todo el país, y eso es de las cosas que más duro nos dio en la pandemia, porque cuando llegábamos a la oficina a las 8 de la mañana, la construcción de conocimiento en lo que es la mesa de trabajo, que es una mesa absolutamente abierta. Aquí solo hay dos oficinas con puertas realmente, la mía y la de la vicepresidenta, y básicamente por reuniones puntuales, no porque así creamos que debe funcionar. Esto funciona lo más abierto posible, y ese intercambio de información, eso salió la nota aquí, salió la nota acá, pasó esto, la tributaria nos está afectando en esto, generaba un conocimiento muy grande alrededor de lo que estaba pasando en el país. Es decir, hay una gran construcción de conocimiento que todavía me sigue retando mucho la virtualidad para ese funcionamiento del día a día. Y ahí en esa mesa están sentados los gerentes, los directores y los analistas, y están permanentemente en creación de estrategias, en creación de contenidos, en creación de los espacios de relacionamiento, en el contacto con los periodistas, en el contacto con líderes de opinión. ¿Para qué? Para contar las historias, para contar las historias de nuestros clientes, para hacer los relacionamientos que necesitan nuestros clientes. Y cada uno de esos cargos pues tiene una función. El analista son personas, nosotros, bueno, también tenemos practicantes, discúlpeme, tenemos practicantes, nosotros 4 personas cada semestre los vinculamos como practicantes. Tenemos los practicantes, y los practicantes y los analistas son los encargados como de hacer mucha de esa gestión operativa. Y es dura, no digo que no sea dura, porque pues tienen muchos jefes arriba de ellos, pero en el barro es donde se aprenden las cosas. Yo realmente no sé cuál es la edad de ustedes, de los que están detrás de los cuadritos de las pantallas, pero les digo tengan paciencia en el proceso de crecimiento profesional, y no solamente en una compañía como esta o en una agencia o lo que sea, sino en general en toda su vida profesional, porque el barro es lo que más enseña. En la universidad uno aprende mucho, pero el barro es lo que pule, o sea, estar haciendo la tarea, estar llamando al periodista, estar llamando al cliente, estar recibiendo a veces el sí y el no. Eso ayuda mucho en el día a día y en la formación del carácter, pero si uno hace la tarea previa, que es entender bien al cliente, saber cuál es el negocio del cliente, desarrollar un conocimiento profundo del cliente, cuando uno va a salir a la calle a contar una historia del cliente, o va a construir un documento para el cliente, o va a ser parte de la construcción de una estrategia, pues es mucho más ágil y es mucho más eficiente si ha sido juicioso haciendo la tarea previa. Después vienen los directores. Los directores son como esa columna vertebral de las cuentas. Los directores son los que coordinan la gestión operativa que hace el analista, y baja, digamos, en el día a día el concepto estratégico que desarrolla el gerente. Y es realmente la columna vertebral, porque es el que está viendo que las cosas pasen en el día a día. Tiene que tener son personas que tienen aproximadamente 5 años de experiencia, tienen que tener ya un criterio muy desarrollado alrededor de las cosas y del conocimiento nuevamente de los diferentes sectores. Tienen que haber hecho la parte operativa que ha hecho el analista, para saber cómo aportarle, cómo permitirle y cómo, digamos, trabajar de la mano con ellos, y está aprendiendo permanentemente de ese gerente, que los gerentes son personas que tienen
aproximadamente 10 años de experiencia de ya haber enfrentado muchas causas, de haber enfrentado muchos clientes y de tener la capacidad de pensar estratégicamente cómo aproximarse a un problema, cómo aproximarse a un reto y cómo aproximarse a una estrategia que sea eficiente para los clientes. La vicepresidenta de esta compañía es casi que una todera, es la encargada de velar por la calidad de la operación en el día a día, de velar por el método y también gestiona y atiende clientes. Entonces es una persona que tiene una gran carga de responsabilidad en el día a día de nuestra agencia. ¿Cómo es el relacionamiento con periodistas? Era el tema del día a día. Miren, yo tal vez le digo, los periodistas son personas que tienen muchas cosas que hacer en muy poco tiempo. Como ustedes deben saber casi todos, pues el reto de los medios de comunicación cada vez es más grande, cada vez más la pauta es un tema que las empresas replantean cada vez más y eso hace que los medios de comunicación se hayan encogido. O sea, perdimos a Revista Dinero, hemos perdido revistas de medios como Vanguardia, sabemos que en todos los medios siempre hay normalmente reducción de personal. El Espectador, si no fuera porque tiene una familia como la Santo Domingo atrás, yo creo que ya hubieran vuelto a hacer semanario y no diario. Lo mismo en El Tiempo, lo mismo pues ahora en Semana nuevamente, sin temas políticos ni económicos para no enredarnos, pero los grupos económicos son importantes detrás de los medios. A veces dicen que porque venden la opinión, otras veces yo creo que es porque de verdad sustentan un negocio que es importante para el país y para el mundo, que es la información de los medios, pero también tienen el colchón y la caja económica para poder soportar un negocio que vive con un reto muy grande. Y esa reducción de los medios hace que un mismo periodista tenga que atender muchas cosas. Entonces el periodista lo que busca de una compañía como nosotros es un aliado, es alguien que le ayude a él. Es que cuando le generemos un contenido, le generemos un contenido de valor, un contenido que él pueda asimilar fácilmente y que pueda llevar a sus artículos de una forma rápida para poder ser eficiente en todas las cosas que le llegan. Yo creo que a un periodista de una fuente económica, por decir algo, le pueden llegar cerca de 70, 80 comunicados en el día. Y definitivamente filtra por medio de aquellos que son mucho más ágiles en comprensión, que tienen mucho más data y que tienen mucha más información que él puede utilizar. Y ahí empezamos en la construcción del contenido. El contenido tiene que ser primero con un titular muy atractivo. Hay que pensar de verdad en el titular para que el periodista cuando lo lea se enganche y por lo menos se tome el minuto de leer la base de la información que uno les está mandando. Dos, no puede ser tan técnico. No puede ser tan técnico, y esto también me remonto a una anécdota personal, y era que cuando yo era vocero de medios económicos, de pronto llegaba un periodista y le preguntaba a alguien, ¿por qué si sube la tasa de interés en Estados Unidos, sube el dólar en Colombia? Y el personaje le respondía, no, porque hay una correlación inversa entre las tasas de interés en otras monedas junto con una moneda como el peso, y eso genera una tendencia negativa que se ve revertida, y el periodista quedaba así, y no, primero no necesariamente lo entendía, segundo, no lo podía sacar porque sus lectores no lo iban a entender, y digamos que a veces se volvieron amigos míos porque cuando venían yo le decía, hombre, porque si sube la tasa en Estados Unidos, la gente quiere ir a invertir allá, y si quieren ir a invertir allá tienen que comprar dólares, y si compran dólares sube el dólar. Y eso es algo que es práctico, es sencillo y que entiende el público en general. Ellos no le están escribiendo, o por lo menos no los medios súper especializados, no le están escribiendo a economistas, no le están escribiendo todo el tiempo solo a personas que trabajan en el sector financiero, le están escribiendo al público. Y por lo tanto ellos necesitan recibir la información de nosotros de una forma clara, de una forma sencilla, que ellos puedan utilizar y que puedan rápidamente trasladar, y sobre la cual también puedan hacer preguntas si necesitan profundizar. Esa construcción de contenido es clave. Hay empresas en el mundo de comunicaciones que están dedicadas solo a construir contenido para los clientes, que no hacen nada de las otras cosas, que no hacen free press, que no hacen reputación, que no hacen creatividad, que no hacen nada, que hacen solo construcción de contenido, viven y les va muy bien. En Brasil hay unos casos puntuales que no me acuerdo ahora del nombre, pero que tengo claro que les va definitivamente bien solo construyendo contenido, porque el contenido es lo más importante, tanto para la empresa y el cliente nuestro, como para el periodista cuando lo recibe. Y hay que pensar muy bien cuando uno construye el contenido, hay que tener muy claro esas pautas para saber qué es lo que quiere comunicar. Hay 4
ahí, como digo, hay las 5 Cs de la comunicación, que yo no solo las utilizo en el día a día para los voceros, sino en general para todo, y es claro, conciso, coherente, perdón, son 4, claro, conciso, coherente y contundente. Hay que ser así, claro, conciso, coherente y contundente. Hay que ser claro en el mensaje, hay que ser conciso, no se puede hablar mucho más de la cuenta, hay que ser coherente, hay que tener dilación en todo lo que uno está llevando y hay que ser contundente para que haya mensaje. Hay que hablar mucho más en bullets que en párrafos largos. Hay que hablar casi que en copy, como de pronto viven ustedes en el día a día de su profesión. Hay que pensar de esa forma porque eso es lo que queda hoy en el día a día. Los speech demasiado largos, los párrafos de 7 líneas, la persona se pierde. Hoy el mundo es demasiado ágil, las redes sociales hacen que el mundo sea demasiado ágil y por lo tanto hay que hablar muy en bullets. Free Press es la tarea que se hace en el día a día. O sea, como les digo, estos periodistas necesitan que uno sea aliado de ellos. Nosotros los necesitamos a ellos como aliados y por lo tanto hay que estar permanentemente también averiguando qué es lo que ellos están buscando, qué es lo que están necesitando. Yo para qué le mando a un periodista un contenido alrededor de un tema de sostenibilidad, pues un tema de un cultivo de papa, por ejemplo, de PepsiCo, que es muy importante dentro de las causas de responsabilidad de PepsiCo, si el tipo lo que está buscando es una nota sobre activos financieros. Entonces yo no solo debo enviar información, sino también tengo que tener una relación con él para entender qué es lo que está buscando él en ese momento. Puede que en una semana le interese el artículo de la papa, pero ese día está buscando cómo está fluyendo el Bitcoin y ese día esa es la noticia porque el Bitcoin subió de 50.000 a 60.000 dólares y no hay otra noticia que sea atractiva para la gente que esa. Entonces no lo llene de información, llénelo con de información que no utiliza, llénelo con contenido que de verdad le sirve y que de esa forma el Free Press es mucho más fácil para generarlo. Y hay momentos para todo y hay diferentes periodistas de diferentes fuentes. Nosotros tenemos a Avon y a Belcorp y a esos periodistas son periodistas de belleza, de tendencia, de moda. Eso, el contenido de Avon alrededor de un labial no se lo puedo mandar a un periodista económico. Le puedo mandar al periodista económico la inversión que hay detrás del desarrollo y de la creatividad y del proceso de formación o digamos de innovación que hay alrededor del desarrollo del labial, pero no le puedo mandar las características del labial porque el personaje no va a entender nada ni le va a interesar a su público. Entonces hay que entender muy bien los periodistas, hay que entender muy bien las fuentes que trabajan para saber también muy bien qué contenido enviarles y no llenarles la bandeja de entrada de basura, porque no solo pierde relevancia la agencia frente al periodista, sino pierde relevancia también el cliente como tal. ¿Cómo se puede desempeñar un publicista en una agencia de PR? Era otro de los temas. Yo lo que les digo, en una agencia como Datis mucho. En una agencia como Datis cada vez hay más espacio para publicistas. Cada vez nos retamos más con ese tema de la creatividad. Cada vez tenemos en nuestros clientes gente que demanda esa creatividad y yo creo que cada vez más el hecho de poder estar pensando de esa forma, retándonos permanentemente, es algo que es muy propio de nosotros, de Datis, pero no sé si en todas, no creo que en general en las agencias de PR sea lo tradicional. Hay el mundo digital y obviamente está todo el tema del mercadeo digital y de la publicidad digital, eso existe y tal vez por esa área hay muchas agencias de PR y de comunicaciones que pueden encontrar en un publicista una fuente. Para nosotros, los publicistas cada vez son más parte de ese día a día de lo que vivimos y como les digo, el haber hecho nuestra evolución hacia un componente de creatividad tan grande como el que tenemos hoy en día, yo creo que es lo que nos permite ser el número uno en Colombia, siendo una firma independiente y sin apellido internacional, cosa de lo que nos sentimos muy orgullosos en un ranking que sacó hace poco la revista P&M. Entonces, no sé, Julián, esto de hablarle a una cámara a veces no es tan fácil como estar en un salón de clases, ahorita lo hablábamos en la virtualidad, pero no sé si con esto que he ido explicando hay claridad, he despertado como por lo menos la curiosidad y de verdad me gustaría pues oír preguntas para no seguir hablando aquí como un loco como contra el computador. No, Andrés, muy completo. También nos has contado cosas nuevas a los publicistas. Lo de las 4C es muy, muy, muy interesante.
Y bueno, lo que yo la introducción que hacía, ¿no? Que no se imaginen que solamente van a llegar a una agencia de publicidad, sino que en algún momento van a tener contacto con una agencia de PR. Entonces, bastante importante lo que nos has contado. Abro el espacio para quienes quieran realizar preguntas en estos menos de 10 minuticos que nos quedan. Entonces, Marcela Alarcón. Listo, Marcela, cuéntanos. Gracias. Quisiera que nos contaras, Andrés, un poco cuál ha sido esa experiencia más extrovertida o por llamarlo de alguna manera, que han generado pues como estrategia para hacer algo y que el cliente se haya arriesgado, porque pues creo que eso es como la parte que a veces te producen muchas ideas y de pronto el cliente frena un poco como porque son demasiado extrovertidas. Sí, ahí yo tengo una que no les puedo contar ahora, pero a ver, una que haya pasado, una idea que el cliente haya acatado así, que haya sido atrevida. No, yo creo que no, tal vez no tengo una puntual en la cabeza y a veces pues obviamente también hay temas de conflicto ahí, pero yo me atrevería a decir que en ese sentido las marcas de Bavaria son muy atrevidas y hay varias experiencias interesantes. Por ejemplo, hay varias marcas en Bavaria, pero una de ellas era Reds, que era una cerveza, no sé si se acuerdan, Reds es una cerveza que es como una sidra más o menos y que tenía como varios sabores de manzana o algo. Y esta es una marca que se había identificado mucho en el público como una marca para mujeres. Y Bavaria no quería que la marca tuviera como esa connotación. Entonces, digamos que quiso retar un poquito como ese tema de la categoría y por eso la marca empezó a tener como Reds sin etiquetas. La valla de Laura fue un ejercicio de una campaña que hicimos con Reds precisamente, pero tal vez una de las más arriesgadas que se hicieron en algún momento fue La Loca del Virrey. No sé si se acuerdan de la historia de esa campaña, en la cual hicimos como todo un montaje de una señora que iba caminando por el Parque El Virrey y había unos raperos, pues había unos personajes haciendo rap, la señora los regaña, esto lo volvemos viral, pero la viralidad llegó a ser tan fuerte que la señora, le empezaron a llegar amenazas de muerte a la señora, y insultos y una cantidad de cosas. Entonces, siempre la idea era salir a decir, después de generar la conversación, que no había que tener etiquetas, que el rapero no era malo por estar rapeando simplemente en el parque o por tener el pelo parado o por tener aretes en las orejas o cualquier cosa o tatuajes. Entonces no había que etiquetarlo mal por eso, ni tampoco había que etiquetar a la señora por la señora haber expresado sus opiniones. Pero se nos iba saliendo un poco la campaña de las manos cuando las redes tomaron como esa agresividad que toman en algún momento y tocó salir a hacer un statement como de trabajo conjunto y casi que una exposición de lo que había sido la campaña de la mano, digamos, en una expresión conjunta de la señora que había actuado en el video y de los raperos que habían actuado como en la campaña. Entonces, sí se tomaron, esa era una marca que tomaba bastantes retos, y que en algún momento pues tuvimos riesgos. Otra campaña que también tuvo un riesgo muy grande, y esto es una anécdota que no mucha gente sabe, cuando la selección clasificó al Mundial de Rusia, Águila, que es pues era el patrocinador oficial de la selección, puso una valla en Rusia y nosotros cogimos, contratamos personas, influenciadores, gente que estaba en Rusia, llegamos, los convocamos a la valla para que fuera como la primera valla puesta de una selección en Rusia, y esto se contrató a Caracol y para hacer un falso directo desde allá, y bueno, todo estaba montado, pero lo que nos contabilizamos fue que Caracol llevó un dron, y cuando elevó el dron, resulta que la valla estaba puesta, háganse cuenta, a 200 metros de la Casa Blanca de Moscú. Y básicamente esto se llenó de policías. Y todas las personas que estaban alrededor de la valla terminaron en un CAI en Rusia. Esto eran las 12 de la noche en Colombia, 1 de la mañana. No todos los que estaban en el CAI hablaban ruso. Esto se armó un caos, el más bravo.
habiendo asumido un riesgo. El riesgo no era un riesgo que tuviéramos ni siquiera contemplado porque no sabemos que no se podía elevar un dron ahí. Al final todo salió muy bien, todos salieron al rato del CAI, pero hubo bastante estrés, digamos, en una campaña que, por ejemplo, esa no parecía tan arriesgada, terminó siendo muy arriesgada, y la de Reds puede ser una que era arriesgada, que salió bien. Hay algunas muy arriesgadas que no han salido tan bien, que no han salido ni siquiera, perdón, pero que yo aspiro a que alguna vez los clientes nos las compren para ser más disruptivos cada vez. Listo, y terminamos con la pregunta del profesor Vladimir Díaz Mesa. Bueno, Andrés, buenas tardes. Otra vez buenas tardes a todos los compañeros, gente de Medellín ahí, entonces buenas tardes. Es una pregunta rápida y es, aquí quedé con un montón como de angustias frente a los medios de comunicación, porque yo generalmente a los estudiantes, y yo también lo hago, para actualizarnos un poco y para estar al tanto de la economía, que sabemos que es importantísimo saber de economía, saber de actividad económica, recomiendo un diario que es La República, porque creo que tiene buena info, creo que tiene una buena editorial, pienso que nos regala datos importantes y que definitivamente está escrito, como vos lo planteabas ahorita, un poquito de una forma más entendible, más humana, más digerible. ¿Lo sigo haciendo o la estoy embarrando? No, yo creo que hoy en día los medios, ya les digo, tienen claro eso, tienen claro que su público objetivo no es el técnico de la NASA, sino el público en general. Inclusive, así, por ejemplo, La República sea un medio muy de nicho empresarial, no todos los empresarios saben de todo, ni hay que saberse los detalles técnicos de todo. Entonces, la República es uno de los medios que, por ejemplo, cogen algo tan complicado como puede ser el Bitcoin y el proceso de creación de una moneda, de una criptomoneda, y trata de llevarlo a un lenguaje muy de conversación sin tener que entrar en la profundidad que puede haber atrás de la minería de datos que genera una criptomoneda. Y yo creo que al contrario, yo creo que, ya le digo, los medios hoy en Colombia creo que son en general todos muy asequibles. La República es un muy buen medio, como bien dices, tiene una línea editorial muy buena, unos periodistas muy jóvenes que hacen que le busquen un ángulo muy interesante también a la noticia, pero Portafolio es un gran medio económico, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El País, o sea, en general, El Heraldo, en general hay muchos medios con una muy buen enfoque, y cuando uno ve además, nosotros en Colombia tenemos algo que no pasa en muchas partes del mundo, que son estos medios gratuitos tipo ADN, tipo Publímetro, que estos medios generan noticias mucho más corticas, mucho más concisas, pero que son muy interesantes y que tienen un componente de digital muy fuerte. Entonces, no, al contrario de eso, yo te diría que La República es un muy buen norte y un muy buen indicador para hacerle un seguimiento a lo que son las noticias económicas del país. Bueno, Andrés, creo que ya llegamos al tiempo. Quería agradecerte, quería decirte que otra vez gracias por compartirnos tu experiencia. Decías que no eras académico, que una presentación, pues así charladito aprendimos. y fue muy, muy didáctico y muy lúdico la experiencia que nos compartiste, y quedamos pues con ganas de profundizar más en las agencias de PR, ¿no? Ese era el objetivo de hoy, que nuestros estudiantes abrieran su panorama. Agradezco a los profesores, a los estudiantes de Bogotá y Medellín, profesores de Bogotá y Medellín que nos acompañaron. Y Andrés, una enorme gratitud con toda la información que compartiste hoy con nosotros. A ustedes por invitarme, espero que les haya gustado, y bienvenidos. Cuando necesiten cualquier cosa, entrar a la página gratis, ahí está mi correo, y con mucho gusto los atenderé acá, porque de eso se trata, tener una compañía como esta y después la abrir cada vez más a que la gente la conozca. Bueno, Andrés, muchas gracias de nuevo, y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Hasta un próximo encuentro de profundización. Hasta luego a todos, muchas gracias. Bien, gracias, hasta luego.